Vayamos a la Escritura. San Juan capítulo 6, versículo 25 al 27. Aquí encontramos unos versículos casi de desesperación y una alegría por haber encontrado a Jesús. Dice la palabra del Señor: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Había un gran grupo de personas que estaban buscando a Jesús desesperadamente. El día anterior, Jesús había hecho el milagro de convertir 5 panes en 2 peces en comida para 20.000 personas aproximado. Dice, eran 5.000 hombres, 20.000 personas. Entonces, claro, habían comido, se habían saciado y sobró mucha comida todavía. En ese momento, después que termina esa reunión, Jesús envía a sus discípulos, dice, al otro lado. Él no sube a esa barca porque él se fue a orar. Pero la gente no lo vio subir a esa barca y de pronto, cuando lo encuentran al otro día del otro lado, le preguntan: ¿cómo hiciste para llegar acá? Bueno, no importa cómo llegó, pero Jesús casi los agarra ahí en el aire, le dice: ustedes me buscan no porque quieren algo de mí, no porque quieren comida, vida eterna, sino porque comieron el pan y se saciaron. Ustedes buscan lo que yo les puedo dar. Eso es lo que están buscando. Y allí le dice que Él es el pan de vida, etcétera, etcétera. Donde les quiere enseñar que lo que ellos tienen que buscar es ese alimento que les va a dar vida eterna. Amén. Quizás si en ese momento podríamos analizar el corazón de Jesús y dado por las palabras que dijo, quizás hubo dolor en su corazón. Me buscan porque quieren sacar algo de mí. Solamente me buscan para usarme. Me buscan porque, sí, yo les di pan. Quieren que todos los días les dé pan, les regale. Dice, no, trabajen por la comida que permanece por vida eterna. Solamente le buscaban por beneficios temporales, cuando Jesús quería saciar ese hambre espiritual que el hombre tiene. Y aún pasa hasta el día de hoy. El hombre ha sido hombre desde el principio, no ha cambiado su esencia, esa picardía del hombre de querer tener todo gratis, sin costo, más vale. Eso es lo que busca. Pero Jesús tiene otro punto de vista. Es más, muchas personas al día de hoy utilizan la religión para obtener prestigio, por ejemplo. Buscar un consuelo, un grupo en quien contenerse, buscar bienestar, salud. Muchos de nosotros han llegado a los pies del Señor buscando esto y lo hemos encontrado, pero desde allí es donde tenemos que buscar al dador de todas estas cosas, aquel que provee todas las cosas. Incluso los políticos se acercan a las iglesias, a la religión, para buscar adeptos. Una vez era un día de semana, me tocó predicar en la iglesia. Ya son muchos años que había pasado eso. Y vio llegar a un postulado para político. Y la cuestión que, como lo conocía, lo saludo, después charlamos con él, y dice, pasaba por aquí, por el frente, y sentí una cosa, dice, en el corazón, algo que me decía que tenía que entrar, me decía él, ¿no? Qué políticos charlatanes que son. Y bueno, él estuvo en el culto, no recuerdo si se hizo de llorar o no, pero después dijo esto:
Nunca más volvió a la iglesia. ¿Pero qué buscan? 2, 3 votitos más, no sé, alguien que diga, ¿lo viste a tal? Ahora va a la iglesia. Ahora es cristiano. Sí, yo lo voto a ese. Bueno, ahora es mejor persona, por lo menos se acerca a la iglesia. Bueno, entonces vemos que aún los políticos buscan, tienen motivos egoístas al acercarse a Dios, a la religión. Pero los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos del Señor, siguen a Jesús porque saben que Él tiene vida eterna por sobre todas las cosas. Porque saben que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque saben que en Él encontrarán salvación. Y esto es el verdadero cristiano, el verdadero discípulo. Muchas veces pensamos que un milagro ya te hizo ser cristiano. Una dádiva tampoco te hace ser cristiano. Porque Jesús sanó a muchas personas. Aún mira el ejemplo de los 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos vinieron a darle gracias al Señor? No, ninguno, porque ya no era leproso. Este ya estaba sano, ex leproso. Pero de esos 10 leprosos que habían sido sanados, solamente uno vino dando gracias al Señor. Entonces, no te hace ser cristiano, no te hace haber alcanzado la vida eterna con que Dios haya tocado tu cuerpo, haya traído sanidad. Eso es una bendición, sí, debemos agradecerle a Dios y por eso también seguirle. Dice que por los lugares donde Él iba, sanaba a todos. Jesús sanaba a todos, pero vemos al final de la vida de Jesús que quedó solo. De pronto en los últimos momentos estuvo con los 12 discípulos. Pero llegó el momento que estuvo solo. ¿Dónde estaban todos esos que habían sido sanados por Él? ¿Dónde estuvieron todos aquellos que habían sido tocados por Él? Y entonces acá podemos ver una gran diferencia entre uno creyente, o podríamos decir alguien que asiste a la iglesia solamente, y un discípulo de Jesús. Dos clases de personas. Jesús dio una orden, es más, cuando Él estaba ascendiendo a los cielos, podemos encontrar en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, aquí dio una importante orden que llega a todos los discípulos de Jesús. Y decía, por tanto, id y hacer discípulos. No dijo, por tanto, id y hacer cristianos, dado que la palabra cristianos hasta ese momento no se utilizaba, se lo utilizó por primera vez en Antioquía, bastante tiempo después de que ya había cristianos, allí comenzó a llamárseles cristianos. Pero Jesús les llamaba discípulos. Discípulos es un alumno, discípulo es un seguidor, discípulo es uno que hace lo que su maestro hace. Este era Jesús. Entonces, Él los mandaba a hacer discípulos. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Discípulos de quién? Discípulos de Jesús. Ellos iban a ser los discípulos de Jesús, aquellos 12. Entonces, esos 12 tenían que hacer más discípulos, aquellos que sigan, obedezcan a Jesús, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús envió a sus discípulos a hacer más discípulos. No solamente que puedan escuchar quién era el Señor, el Salvador, sino que esa palabra sea afirmada y ese hombre, esa mujer, comience también a seguir a Jesús, siguiéndole, obedeciendo sus mandamientos, y el próximo también iba a ser más discípulos. Amén, ¿estamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Qué es usted? ¿Simplemente un cristiano o es un discípulo?
¿Usted cómo se considera? Vamos a ver algunas características y de ahí usted dice, yo soy un discípulo o yo tan solamente soy un oidor de la palabra, uno que se siente bien en la iglesia, o qué soy yo. Los nuevos discípulos, ese alumno seguidor de Cristo, es un discípulo aquel que sabe que en Cristo hay vida eterna. Jesús de hecho les dijo, dice, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el discípulo sabe que Dios está con él, que el Espíritu Santo vive en él, que el Espíritu Santo obra a través de las personas, de cada uno de nosotros. Sí, usted es un agente de bendición para otro. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo usa su vida. Inevitablemente, sus palabras, sus abrazos, su misma presencia en un lugar es de bendición. Y más cuando usted presenta el Evangelio de Cristo, aquel que realmente, del cual vienen todas las bendiciones. ¿Sabe que un discípulo es aquel que ama a Dios con todo el corazón? Un discípulo es aquel que entrega su vida, entrega por completo. No es que dice, Señor, yo solamente tengo para vos 2 horitas y no me pidas más que eso porque, mira, mi agenda está completa. Tengo muchas otras cosas por hacer. Entrega su vida por completo. El discípulo es aquel que se ofrece. El discípulo es aquel que está dispuesto a colaborar. Mira, estaba pensando acerca de esto. En el cuerpo hay muchos miembros. Es más, nuestras mismas manos, usted si pone una mano a la par de la otra, es muy probable que usted encuentre diferencias en sus propias manos. No son idénticas. Tienen algunas diferencias, quizás la uña de uno de los dedos gordos es distinta a la del otro dedo gordo. Es más, la usa de manera diferente a cada una de las manos. Ambas son manos, pero las usa diferente y son tan necesarias, pero tienen que trabajar juntas. El discípulo no es aquel que dice, yo soy mano y vos bancátela sola. El dicho dice, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. ¿Amén? O sea que son totalmente necesarias. Y aquel que por algún motivo falta una mano o las 2 manos, vieron cómo de difícil que se le hace la vida. Entonces Dios en el cuerpo de Cristo ha diseñado que cada uno tenga un trabajo. No es que yo tengo yo ya soy mano, yo ya tengo mi parte, vos bancátela solo. Yo no te colaboro para lo que vos querés. ¿Cómo hace usted para lavarse los pies? Refriega uno con el otro si no se puede agachar, ¿verdad? Tira el jabón al suelo y empieza a hacer así. Busca pasto, no sé qué. Necesita las manos. No le digo otras partes que son más difíciles de llegar, ¿cómo hace? Que son tan necesarias las manos. Vieron que todo nuestro ser es muy necesario. Y no es que, no, vos encargate de esa parte porque a vos te pusieron, no sé, en la escuelita, todo este evento bancátela vos. No, todos nosotros tenemos que ayudar. Sí, quizás va a ser quien organice, pero todos los demás tenemos que poner nuestra parte porque queremos crecer. Porque queremos que ese cuerpo crezca también. Amén. Entonces el discípulo es el que ama al Señor por sobre todas las cosas. El discípulo es el que se entrega, es el que se ofrece, es el que está dispuesto a colaborar. El discípulo no culpa a otro. ¿Sabe que hay algo importante? Y esto lo vamos a sentir. Particularmente escucharon los jugadores de fútbol cuando termina un partido y le dan el micrófono para hablar a uno, le hace preguntas, ¿qué vio el partido? Puede que haya ganado o puede que haya perdido. Si ganó, generalmente ese jugador
no se atribuye a él el logro. Dice, hemos ganado porque el equipo funcionó, porque yo trabajo para el equipo trabaja para mí y entre todos ganamos. Ahora, cuando perdió, tampoco le dice, sí, culpa del arquero, sí le dijimos que se ponga los guantes. No, ya va a ver que no culpa al otro. Se siente parte culpable de ese, es mi culpa también de que no hayamos ganado. Yo también tengo una parte de la culpa. Entonces, en el cuerpo de Cristo, en este caminar, el discípulo es aquel que no culpa, que dice, algo hicimos mal. Podría haber ayudado, el discípulo es el que se involucra, es aún el que dice, ¿cómo puedo ayudar para mejorar? ¿Qué puedo hacer yo? Sí, la verdad, atribuirse esa culpa, hemos fallado y particularmente en esto, no sé, en la organización, en la dinámica, no sé, en lo que usted quiera y en el tipo de evento que sea, o en la vida misma. Sabe que el observador o aquel que la ve de lejos, el que es tan solamente un oyente, el que tan solamente visita la iglesia porque se siente lindo de vez en cuando ahí, es aquel que a veces solo critica. El que no se involucra critica, porque el que se involucra sabe lo que costó. Y bueno, a veces no nos sale todo bien, pero el que se involucra sabe lo que costó arrancar, hacer, terminar. Pero el que no hizo nada, usted siempre va a ver, es aquel, el que critica, ese no es tan parte del cuerpo de Cristo. Porque ¿cómo va a estar la mano derecha diciendo a la mano, ve, vos no me ayudaste? Cuando tenías que levantarte, no te quedaste abajo. Sos re vaga, te quedas dentro del bolsillo. No, se ayudan una a otra. Solo critica, culpa a otro, siempre opina de cómo debería ser. No, yo creo que debería haber hecho así, que el pastor debe decir así, que el pastor tiene que hacer, que el líder de jóvenes, que el que está en la puerta, que el que limpia, y él es el opinólogo. ¿Por qué? Porque ya parece que se recibió se recibió de Jesucristo, ¿será? Jesucristo vino a dar su vida. Jesucristo vino a servir. Jesucristo no vino a opinar. ¿Amén? Siempre opina de lo que el otro tiene que hacer y lo bien o lo mal que lo hace. ¿Sabe que Mahatma Gandhi era un hindú y él llevaba una de las partes del hinduismo, independialismo, algo así se llamaba? Bueno, que él decía acerca de Jesús, no se dice, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Decía Gandhi, esto decía él. De hecho, no encuentro nada malo en el cristianismo. Era una afirmación que él hacía sin creer mucho en Jesucristo, daba esta afirmación. Pero entonces añadió, el problema está en ustedes los cristianos. Dice, que no viven en conformidad con lo que él enseña. Entonces decía, el problema no es Jesús, el problema son ustedes. Decía Gandhi. O sea, si nosotros podemos apropiarnos de estas palabras, vamos a decir, no es Jesús, el culpable soy yo. Amén. El discípulo es el que vive como su maestro. El discípulo, en este caso, es el que vive como Cristo. Y un discípulo siempre desea aprender más. Un discípulo tiene la necesidad de estar pegado a su maestro. En una ocasión, los discípulos de Jesús, en Lucas 11:1, dice que estaban allí y aconteció, dice que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar.
como también Juan enseñó a sus discípulos. Yo quiero aprender. Yo quiero aprender más de ti. Yo quiero aprender de lo que vos haces. Cuando Jesús hablaba en parábolas, dice que Él hablaba en parábolas y muchas de esas parábolas no le entendían. Pero ¿quién era el que preguntaba, qué significa esas parábolas? Fueron sus discípulos. Y Jesús a sus discípulos les explicaba. Jesús a sus discípulos permitía que sus oídos sean abiertos. El discípulo de Jesús escucha la palabra del Maestro. El discípulo de Jesús quiere obedecer. Dice en Lucas 8, 9 y 10, lo leo en la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Él respondió, a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios, pero utilizo palabra para enseñarles a los demás, para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no verán realmente, cuando oigan, no entenderán. Pero Jesús a sus discípulos, cuando ellos le decían, ¿qué significa? Allí era cuando sus oídos espirituales eran abiertos y Jesús les decía, significa esto. Porque Él quería que ellos aprendan. Sabe que en otro lugar de la Biblia, es más, lo tenía acá, pero no lo iba a nombrar, dice, no eches perlas a los perros. No des a alguien lo precioso, sino que Jesús quería darle a aquellos que realmente lo querían recibir. A esos discípulos se le eran abiertos los ojos y reveladas las palabras del Señor. Cuando tú escuchas una palabra, cuando tú escuchas un mensaje, ¿qué sucede dentro tuyo? Yo cuando me siento a escuchar un mensaje de otro pastor, de pronto trato de absorber lo que más puedo de lo que el Señor quiere decir a través de él. ¿Qué me sirve? ¿Qué me enseña? Y no solamente para decir, ¿cuánto puedo aprender? No sabés lo que yo conozco, sino cuánto más puedo servirle de una mejor manera al Señor. Ese es el deseo en mi corazón, por lo menos. Saben que después de la muerte de Jesús, sus discípulos quedaron casi como aturdidos, no sabían qué hacer. Ese líder tan fuerte que ellos tenían, ahora murió crucificado y de pronto resucitó. Pero aún ese tiempo que Jesús estaba con ellos cuando volvió, después de resucitado, ellos seguían como confundidos, no sabían qué hacer. Ahora Jesús era distinto. No sabían qué hacer, no sabían a dónde ir. Y de pronto, ¿qué hacían? Volvían a lo que antes sabían hacer. Muchos de ellos eran pescadores. Y un día se juntaron y salieron a pescar. Porque eso era lo que sabían hacer. Porque eso era lo que tenían en su corazón. ¿Estaba mal? No, no estaba mal. Estaba bien. No se fueron a pecar, se fueron a pescar. De pronto para alimentar a sus familias, sus vidas. Y vaya conmigo a una palabra que encontramos en San Juan capítulo 21, del 15 al 19 voy a leer. Dice que cuando ellos estaban pescando alrededor de 90, 100 metros de la orilla, habían estado toda la noche pescando, no pescaron nada. Y de pronto desde la orilla escuchan, ¿qué tienen algo para comer? Y ellos le dijeron, no pescamos nada. No sabía quién era el que les hablaba desde la orilla. Este que les hablaba de la orilla era el mismo Jesús. Y entonces Jesús le dice, bueno, tiren las redes para la derecha. Y quizás ellos pensando,
¿qué cuesta tirar una vez más? Capaz que ahora sí tenemos suerte, no sé. Tiran la red a la derecha. Y era tanta la cantidad de peces que no podían sacarla. Dice que les costaba 153 peces. No sé cuánto resistiría una red, pero en ese caso eran 153 peces. Y le costaba levantar. En ese momento, Pedro dice, es Jesús. Ese es Jesús. Dice, ciñó sus ropas, se tiró al agua y empezó a nadar hacia la orilla para encontrarse con Jesús. Entonces, en lo que ellos le dijeron, no tenemos nada, ¿qué hizo Jesús? Como ya lo hacía muchas veces, puso la parrilla, pan y pescado. ¿Dónde lo consiguió Jesús? Díganme ustedes. Los trajo en el bolsillo y le dijo, ¿qué tienen para comer? No tenemos nada. Cuando Jesús se acerca a tu vida, Él va a ser un proveedor. Cuando Jesús se acerca a tu vida en el momento difícil, nada te va a faltar. Cuando Jesús se acerca a tu vida, Él va a cubrir tus necesidades. Tengan en cuenta que Él les dijo cómo iban a obtener pescados, porque cuando Él les dijo, bueno, tiren la red a la derecha. Si el Señor te manda a trabajar, ve a trabajar, ahí vas a tener un sueldo. Pero mientras tanto, mientras que traigas ese pescadito, yo ya tengo aquí en la parrilla para que empiecen a picar. Así es Jesús. Así es Jesús en nuestra vida. No es que siempre te va a decir, ¿y qué hiciste? No, me quedé en la orilla, no fui a pescar. Bueno, no te hagas drama, yo tengo aquí una parrilla con unos pescaditos y unos panes. Eso pasó una sola vez, ¿no? No va a ser todos los días. Después te vas a morir de hambre. Bueno, mi hijo vaya a pescar, le va a decir Jesús. Leamos. Ahí ya estamos en el 15. Bien. Cuando hubieron comido, ya llegaron todas las orillas, sacaron todos los peces. Me imagino que pusieron más pescaditos allí en la parrilla esa. Y dice, cuando hubieron comido, Jesús comienza a hablar con Pedro. Recuerden que hacía poquitos días Pedro lo había negado a Jesús. Allí había un sentimiento de abandono, no solamente de Pedro, Pedro lo negó, los demás lo abandonaron, dicen, ninguno había quedado con él, de sus discípulos. Y ahora estaba este Jesús, allí dándoles de comer nuevamente, y ellos quizás pensando, en algún momento viene la caña aquí, viene el palo. En algún momento nos va a sacar en cara lo que nosotros hicimos. Y bueno, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Acá comenzó a hablar con uno de ellos. Dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció porque dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, de cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender de qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. El verdadero discípulo sigue a Jesús. En esta escena vemos cómo después de haber desayunado, ellos mismos podían ver otro milagro de Jesús, esa pesca. Nunca se imaginarían
que Jesús iba a venir con un corazón de enseñanza nuevamente. Capaz pensaban, va a reprocharnos ante la actitud que ellos tuvieron. Pero Jesús le llama a Pedro, le dice Simón. Simón, ¿sabe que cuando Jesús llamaba a Pedro Simón, le estaba mostrando o lo llamaba de una manera dulce o le mostraba a ese Pedro ya transformado? Pero cuando le llamaba Pedro, recuerdan que él era Pedro desde el principio, pero Jesús le dijo Simón Pedro, era para recordarle esa naturaleza caída. Muchas veces Jesús, cuando se acerca a nosotros, nos hace recordar de dónde salimos. Y muchas veces nos recuerda quiénes somos. Jesús en ese momento le estaba diciendo a Pedro, vos sos Simón, vos no sos Pedro. Vos sos aquel que yo he transformado, vos sos aquel que había dicho sobre esa roca edificaré mi iglesia, sobre esa proclamación que había hecho. Tú eres el Hijo de Dios, en ti creemos. Ese es el que yo quiero hablar. No me importa aquel Pedro que era antes, que era un pecador, que era un terrible. No me importa. Jesús volvió a preguntarle a Pedro que había hecho esta afirmación. Mire, justamente Jesús lo encara después de una alimentación, casualmente, pero lo encara a Pedro. ¿Se acuerdan que allá le preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que son? ¿Se acuerdan que en ese momento también le dijo a los discípulos, muchachos, si ustedes también quieren irse, váyanse? ¿Y ustedes quiénes creen que soy yo? Jesús le dijo allí en San Juan 6, 67 al 69. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Le preguntó a todos los discípulos. Y Pedro le respondió. Pedro era de aquel que saltaba primero, de aquel líder que tenía las características esa de ser efusivo. No que era más importante que los otros, pero tenía esa característica. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Como recuerdan por qué se dieron vuelta aquella gente cuando Jesús le dijo, ustedes vienen, me buscan a mí porque solamente comieron y se saciaron. Y muchos de los que en ese momento le buscaban dijeron, oh, duro es esta palabra, ¿quién las podrá resistir? Vamos, ¿está enojado Jesús? Enojado, hoy no nos va a dar de comer. ¿Y ustedes qué piensan de mí? Le dice a sus discípulos. ¿Quién creen que soy yo? ¿Que se quieren ir ustedes también? No hay ningún problema. Recuerden, no es obligación seguir a Jesús, pero hay gran bendición en seguir a Jesús. Nunca se sienta obligado a seguir a Jesús, pero cuando lo haga, entregue toda su vida, su corazón y va a ser un verdadero discípulo y va a gozar de todas las bendiciones que Dios tiene para su vida. Si usted es mediocre, no va a gozar nada. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esta afirmación hizo que Jesús tenga esa esperanza en estos discípulos, diciendo, están entendiendo el mensaje, están entendiendo lo que deben hacer. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No necesitaba más Jesús. Necesitaba escuchar esta afirmación. Siguió enseñando a estos 12. Pero volviendo a aquel costado, en el costado del mar, en la orilla, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Simón, ¿me amas? ¿Sabes que en el original no es la misma pregunta? No es el mismo tipo de amor. Existen 3 tipos de amor que en la Biblia explica. El amor ágape, el amor
filial y el amor eros. En ninguna de estas le habla, por ejemplo, del amor eros, que es el amor de pareja. Amén. En el griego, en la primera vez que le pregunta, le habla de ese amor ágape, que denota ese amor de una calidad superior. Ese amor que se ofrece a los indignos, al que no lo merece. Ese es el amor ágape. Ese amor que se da aunque no haya correspondencia. Ah, yo te amo a vos porque vos me amás a mí. No, no es. Ese amor ágape es el amor que se brinda sin esperar. Ese es el amor que Jesús, la primera pregunta que le hace a Pedro. Se diferencia de otras clases de amor porque la esencia de ese amor es voluntario, no es obligatorio. Jesús te manda a amarlo, pero no lo ames. Si no quieres amarlo, no lo ames. No le exijas cosas, porque no eres aquel que lo amas. Es el amor con benevolencia. El amor ágape implica fidelidad. El amor ágape implica compromiso. Y se distingue por esa elevada santidad o moral en el carácter fuerte. ¿Sabe que el amor ágape es el amor que cuenta 1 Corintios 13? ¿Cuántos leyeron alguna vez 1 Corintios 13? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el amor que primera pregunta le hacía Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas de esta manera? Y mira, fue una pregunta difícil desde la primera, porque Jesús tenía motivos para dudar del amor de Pedro. Claro, sí lo había negado. Y particularmente le hace 3 veces las preguntas, ¿me amas? Cuando él lo negó 3 veces también. Jesús, en palabras implícitas que no se lo dijo, le dice, Pedro, tengo la verdad que tengo motivos para sospechar de tu amor. Por eso necesito preguntarte de nuevo. Pedro, ¿me amas de veras? Si me amarías de veras, no te habrías avergonzado de confesar que eres un discípulo mío cuando yo estaba en sufrimiento. Realmente, si me amás, ¿por qué me abandonaste? Si me amás, ¿por qué me negaste? Si decís, ay, te amo, Señor, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te brindas? Sabe que ese es el amor que Dios tiene para con nosotros. Porque ese tipo de amor expresa la naturaleza de Dios. Y Dios ama no porque sea una obligación, sino porque es su naturaleza. En Él, en su esencia, está ese tipo de amor. Es su esencia amar al hombre. Ama al odioso, ama al antipático, no porque merezcamos ser amados, sino porque es su misma esencia. Su naturaleza es amar y Él debe ser fiel a su naturaleza. Amén, ¿estamos entendiendo? Estoy explicando un poco ese tipo de amor. Cristo ama de esta forma a sus hijos, a su iglesia, a sus ovejas. Y solamente Él va a encomendar el cuidado de sus ovejas a alguien que ame de esta manera. Por eso que le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y quería que Pedro voluntariamente confiese que sí le amaba. Porque iba a ser un amor sacrificial. No lo tienes que hacer por obligación. Porque Pedro, si no lo vas a hacer vos, lo va a hacer otro. ¿Me amas sinceramente de corazón? Quienes no aman de todo corazón a Cristo
nunca amarán de todo corazón las almas del hombre, de los cristianos, del que no se lo merece. ¿Por qué? Porque no amas a Cristo. Porque cuando el Espíritu de Dios, el amor de Dios está en ti, puedes amar a aquel que no se merece ser amado. Es fácil amar a aquel que es churo, que es simpático, pero ¿cómo puedes amar a aquel que no es nada de eso? ¿Sabe que tampoco aquel que no tiene ese tipo de amor tampoco podrá amar el ministerio que Dios le ha dado? Lo que Dios lo ha enviado a hacer. ¿Por qué? Porque no tiene esa esencia, no corre por sus venas esa sangre, ese amor, ese ADN. Hay otra cosa, hay otros motivos, hay otros intereses. Sabe que solo ese amor le hará liviana la carga. Si tú amas de esa manera, si ese amor está en ti, esa carga no será tan pesada. Como parece que andamos siempre arrastrando las patas cuando tenemos que hacer algo. Hablar con un líder de jóvenes, estoy cansado. Hablar con alguien de, no sé, maestro de escuelita, estoy cansado. Hablas con un líder de alabanza, estoy cansado. ¿De qué? Cuando tú amas, no te pasa el cansancio. O vayan a preguntarle a los novios que tienen sueño ahí. Si cuando está de novio, cuando ama a alguien, está cansado para ir a verlo o verla. Nuestros cuerpos sí se cansan, es verdad. Pero hay un cansancio, ese cansancio como crónico que decís, no, yo no soporto el ministerio, yo no soporto la tarea que me ha tocado, yo no soporto esto. ¿Entienden lo que les digo? Nuestros cuerpos sí se cansan. Nos cansamos, nos enfermamos y eso es este cascarón. Pero tu espíritu se ha cansado, cuando tu espíritu se ha cansado es el problema. Solo ese amor te hará liviana la carga, fácil el trabajo. Y habrá esa pasión en tu vida por amar a Dios, por salvar las almas. Quien no tiene este amor no puede ser su discípulo. Eran muy importantes las preguntas que le estaba haciendo Jesús a Pedro. Era muy importante. Y no se lo preguntó una vez, se lo preguntó 3 veces. Casi como diciendo, si en algún momento te arrepentís, no hay problema. Quizás va a seguir Jacobo, va a seguir Juan, va a seguir Santiago. Yo necesito un corazón que se entregue totalmente. Jesús fue uno solo que obedeció al Padre. Esos discípulos siguieron a Él y después muchos otros más hasta el día de hoy. Cuando le preguntan, ¿me amas? Le dice, ¿me amas más que estos? Y si Jesús te pregunta a vos, ¿me amas más que estos? ¿Cuánto me amas vos? ¿Me amas más que...? Y mira, podemos dividirla también en otras preguntas, esa misma pregunta. ¿Me amas más que a padre, madre, hijo? Porque también se los dijo, quien ama a padre, madre, mi hijo, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Saben que el amor a Dios debe ser por sobre todas las cosas. ¿Me amas más que a tu propia vida? Dice que aquel que pierde su vida la hallará. Y aquel que cree que tiene resguardada su vida la perderá. No hay mejor bendición para la vida de cualquiera de nosotros que entregar toda nuestra vida. Yo no sé cómo manejar todo esto que tú me has dado, pero en tus manos sé que se puede. Y quizás también le pregunta a Pedro, ¿me amas más que esto? Apuntando a su barca.
¿Me amas más que tu trabajo, tu profesión? ¿Me amas más que las redes? ¿Me amas más que todos tus proyectos? O quizás apuntando tan solamente a los otros discípulos. ¿Me amas más que estos? En una ocasión, ahí me viene la imagen de Juan. ¿Vieron cuando dice que había resucitado Jesús? Y el que salió corriendo primero, ¿quién fue? Juan. Juan era como más jovencito, más rápido, era el ya mismo. No dudaba, yo lo hago, yo voy, yo estoy ahí. Era el que... Pero ¿qué hizo Juan? Dice que corrió primero y llegó, y en eso que llegó hasta la tumba, se paró allí frente a la tumba y esperó que llegue Pedro, que venía por atrás un poquito más lerdo. Pero es allí, esa prontitud, ese yo lo hago. No, ¿quién lo va a hacer? Si levanta la mano aquel, yo voy a ir quizás. Es más, si levanta la mano aquel, yo voy a ir para demostrar que yo le puedo hacer mejor. ¿Verdad? No, que nunca pase eso, Dios nos libre, ¿verdad? ¿Me amas más que otro? ¿O siempre vas a esperar? No, tiene que primero decir aquel que sí, después aquel, después aquel. Yo estoy como octavo puesto. ¿Qué octavo puesto? Tú tienes que ser el que más ama al Señor. No te vas a colgar de mi sotana ese día, ni ningún día. Todos vamos a trabajar juntos, pero un día yo tendré un premio, tú tendrás otro. ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has obedecido? ¿Cuánto te has rendido a Él? ¿Amén? ¿Sí? ¿Sabe que nosotros no merecíamos, ni siquiera hoy merecemos el amor de Cristo, ese amor sacrificial? Dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Amén? No lo merecías ayer y no lo mereces hoy. Tampoco lo vas a merecer mañana, pero Dios te lo da. Ese es el amor que Jesucristo te da. El amor ágape es ese amor inmerecido, es ese amor bondadoso y siempre busca el beneficio del otro. No es que yo lo voy a hacer solamente si yo tengo beneficio. No espere gracia, no espere aplauso, no espere renombre. Ay, no, si a mí no me ponen que yo soy el apóstol querubín enviado por Dios, yo no lo voy a hacer. Si tan solamente eres un hijo de Dios, hazlo feliz. Lo estás haciendo para Dios. ¿Para qué quieres aplausos? Para que tu ego se levante. ¿Ah? Ser un discípulo de Dios no requiere aplauso. Los discípulos de Jesús murieron de las peores maneras que se puede morir. No dijeron, pará, yo soy un discípulo de Jesús, a mí. Por lo menos un aplauso antes de la muerte. Yo soy un discípulo de Jesús, pará, el cajoncito mío tiene que ser blanco, con las manijas doradas. Murieron crucificados, cabeza abajo, aserrados, hervidos en aceite. Sufrieron. Obvio, ¿no? Las coronas que le espera a ellos, no sé si van a ser igual a nuestra, ¿no? Yo creo que voy a tener quizás una corona así parecida a la de los cumpleañitos, ¿vieron? Así medio de bijú. Bueno, si es mejorcita, gracias Señor. Dios tiene un premio, no solamente en la otra vida, para nosotros, en esta vida. Dios siempre cuida de los suyos. ¿Sabe que el amor ágape no se basa en un sentimiento? Es más bien un acto de voluntad. ¿Lo vas a hacer? No siento. ¿Qué no siento? Más vale que no vas a sentir. Si está lindo el día para dormir, vas a dormir. Si hace calor, vas a querer quedarte en el aire acondicionado. Si tenés hambre, vas a querer ir a comer. Si tenés sed, no lo vas a hacer.
No siento. No, es voluntario. Es yo lo hago, quiero o no, y me pongo casi detrás de mi cuerpo y digo, vamos, vamos, hay que hacerlo, vamos, tengo que ir. Es más, ese amor ágape pone el bienestar del otro por sobre el mío. Bueno, tengo que hacerle comida no sé, para un grupo de niños porque tengo un comedor. Yo como primero y después comen ustedes. No, el amor ágape pone que primero coman ellos. Bueno, si sobra como yo. Muchas veces los padres tenemos ese sentimiento, ese amor, que es el amor que primero para mis hijos. Y bueno, tantos padres y madres después comieron un pedacito, lo que sobraba, una sopita nomás, porque bueno, no alcanzaba para ellos, pero a sus hijos que coman bien. Eso es el amor ágape, ese es el amor que se brinda. Una cosa es decir que amas a Jesús y otra cosa distinta es servirle, porque el amor a Jesús se refleja en ese servicio en amor. ¿Amén? Ya voy terminando, no se duerma. Si ve a alguno que se está durmiendo, yo le digo que le puede tirar la oreja. Mire para el costado a ver. Si se está durmiendo, le tira la oreja. Si no, vamos a traer un vaso con agua. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallarás. La segunda vez que Jesús le pregunta, la segunda vez que Jesús le pregunta, vuelve a emplear el mismo verbo, pero acá le agrega unas palabras en el griego que habla no solamente de la voluntad, del amor voluntario, sino que habla de una entrega total de la persona, donde también compromete la mentalidad. Amén. Entonces la segunda vez que Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Ya le está diciendo no solamente voluntariamente, sino me amas de tal manera que involucras hasta tu mente, todo tu ser. Y sabemos que Pedro le responde, sí te amo. Ahora vamos a ver cómo Pedro le respondía y cuál es la tercera pregunta que Jesús le hace. Jesús le pregunta la tercera vez, y en esta vez le habla del amor filial. ¿Qué significa este amor? Ese amor significa ese amor de afinidad. Ese amor que es profundo, sincero. Ya no es un amor de un desconocido, sino es un amor de dos que se conocen. Es un amor de padre e hijos. Es un amor de miembros de la familia. Es un amor de hermanos. Ya no le está diciendo, ¿me amas así como un desconocido? Ahora le está diciendo, ¿me amas como un padre a un hijo? ¿Me amas de esa manera? ¿Me amas con ese amor familiar? Vieron que cuando a usted le pasa algo, los primeros que van a estar al lado suyo cuando le pase algo son los familiares. Después empiezan a sumarse los amigos. Pero ¿por qué el familiar? Porque existe ese amor instantáneo, es algo, la sangre que lo une. Y así son los primeros, además, son los que permanecen, son los que están hasta el final. Sí se suman algunos amigos. Entonces, Jesús le pregunta, ¿eres verdaderamente mi amigo? Así le hace la última pregunta. ¿Verdaderamente me amas con ese amor filial como un amigo? ¿Sabe que en las anteriores respuestas Pedro le había respondido, sí sabes que sos mi amigo,
Pedro le había respondido con ese tipo de amor. Pero si somos amigos, Jesús, ¿cómo me venía a preguntar si te amo? Amigo, aquí todo dice, amigazo. Casi en ese tono, bueno, desprendido de la responsabilidad, le respondía Pedro. Pero la tercera vez que Jesús le pregunta, ¿realmente me amas con ese tipo de amor? Dice que Pedro se entristeció. ¿Realmente sos mi amigo? ¿Realmente me amás de esa forma como un padre a un hijo? Ya no es ese amor de voluntario. No, hay una estrechez ahí. Y Jesús mismo decía, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ese era. Y Jesús manda también allí en San Juan 15 que se amen unos a otros, que ese tipo de amor será el que va a llevar fruto. Pero Jesús, si vos sabés que te amo. Y esa última respuesta de Pedro iba cargada con tristeza. ¿Por qué tantas veces me pregunta si le amo? Y cuando allí en esa misma parte le dice, pero sí, Jesús, tú lo sabes todo. Mis palabras no pueden alcanzar para decir lo que hay dentro mío. Tú conoces todo. Tú sabes hasta dónde voy a llegar. Sabes, Jesús, ya que mis palabras no alcanzan para decirte lo que soy, mira mi corazón. Mira mis manos, mira mi acción. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El amor del discípulo es de una calidad superior. El amor de un discípulo es voluntario, el amor de un discípulo es generoso. El amor de un discípulo implica fidelidad, compromiso, santidad, un carácter firme y fuerte. Indica una entrega total de la persona que compromete no solamente la voluntad, sino también la mentalidad. Siempre buscando el beneficio de los que ama. El amor filial es ese amor profundo, sincero, que une padre e hijos como hermanos. ¿Y tú? ¿Por qué lo sigues? ¿Los panes y los peces? ¿O porque sabes que en él hay vida eterna? Es una pregunta muy importante que te puedes hacer hoy, te debes hacer hoy. ¿Por qué lo sigues? ¿Solamente los panes y los peces? ¿Solamente porque Él te puede dar sanidad? ¿Porque Él te puede dar, no sé, alguna ayuda? ¿O porque realmente en Él hay vida eterna? Porque realmente le quieres servir. Porque realmente le quieres dar tu vida. Porque realmente quieres ser sus discípulos. Hasta aquí llega el mensaje. Te hago una pregunta. Si Jesús estaría aquí y te dice, ¿me amas? Omar, ¿me amas? ¿Realmente? ¿Walter? ¿Gaby? ¿Hasta dónde me amas? ¿Doña Elba? ¿Me amas? Y si después de decirle sí, te amo, te pregunta de nuevo, ¿me amas? Sí, te amo. ¿Me amas? Sí, te amo, Jesús. ¿Me amas? ¿Y cómo respondemos? Se entristeció Pedro, dice, porque la tercera vez le preguntó, ¿me amas?
no le creyó. No tenía peso esas palabras de amor. Sabía que no salían del corazón, salían de la boca como para decir, bueno, Jesús, sí, vos sabés que somos amigos, las cosas que hemos vivido juntos. Damaris, ¿me amas? ¿Hasta dónde? Mari, ¿qué estarías dispuesta a dar, a cambiar? Cada uno, póngale su nombre. Hoy el Señor le pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Porque Él sí te ama. Él sí quiere que seas su discípulo, no solamente uno que anda dando vuelta por ahí, un discípulo de Él. Cierra tus ojos. Terminamos y que esta pregunta quede sonando allí en tu corazón. Señor, estamos delante de ti y te damos gracias porque tú nos has amado con ese amor incondicional, con ese amor, Señor, que no lo merecíamos. Señor, pero tus brazos se han extendido hacia nosotros. Te doy gracias porque aún a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, de nuestra terquedad, de nuestro desamor, nuevamente te acercas a nosotros y una vez más nos dices, me amas. Enséñanos a amarte, enséñanos a ser esos verdaderos discípulos tuyos. Señor Jesús, habla a cada corazón. Señor, y que lejos de que nuestras palabras puedan pronunciar un te amo sin sentido, Señor, nuestras voluntad, nuestra mente, nuestros pies, nuestros brazos sean rendidos hacia ti para ese amor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ruego que tu Espíritu Santo siga hablando a cada corazón. Te alabamos y te bendecimos. Amén, amén y amén.